La gran obra de Dios. Si nosotros preguntamos cuál es la gran obra de Dios, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa gran obra? Hay gente que podría hablar de la gran obra de la creación, ¿no? La creación es la gran obra de Dios. Y es cierto que es una obra maestra, la creación, el universo que Dios ha creado, este planeta, el ser humano. Podemos ver la preciosidad del firmamento, luces, astros, estrellas. Ver la naturaleza es algo impactante y es de las cosas que solemos ir a ver cuando visitamos un país o un lugar nuevo. Quiero ver esa naturaleza, quiero ver eso que Dios ha creado diferente o parecido a lo que yo puedo ver todos los días. Y es algo que nos satisface bastante. Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos en la gran obra de Dios, es aquella que realmente nos da una respuesta. Y es que sí, es la gran creación de Dios, es lo que nosotros vemos y disfrutamos, pero realmente esa gran obra es la de salvarnos. La de tomar a esa creación que se había corrompido, se había separado de él, que una creación que estaba muriendo a pesar de haber sido creados a su imagen y semejanza, de darse la vuelta, enemistarse contra Dios, insultar, menospreciar, todo lo que se hace a día de hoy. Y Dios a esa creación le da la oportunidad de poder volver a Él. Le da por misericordia ese camino para encontrarse como en un principio, y Dios por amor se da a sí mismo para que hoy podamos ser salvos. Esta respuesta es, es enorme. Esa respuesta es impactante. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 9. Son unos cuantos versículos, lo vamos a leer todos juntos, lo tenemos ahí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 9 nos muestra nuestra antigua naturaleza, que estábamos en pecado, y cómo hemos ido a esa nueva naturaleza a través de la obra de Cristo. Como dice el versículo 15, juntamente con Cristo. Versículo 6, en los lugares celestiales con Cristo. Versículo 7, para nosotros en Cristo Jesús. Es la constante. Esta es la gran obra de Dios en nuestra vida. La gran obra de Dios es esta. Y por eso nosotros tenemos que profundizar en esta gran obra de Dios. No es la creación, es la salvación de aquello que Él ha creado. En primer lugar, vemos ese estado de las personas que no son salvos. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Efesios, lo voy a guardar yo por aquí,
Lo voy a buscar para tenerlo mientras que estamos hablando. Cuando nosotros miramos nuestra vida y vemos nuestro pasado, nos damos cuenta de que muchos, yo la verdad es que gracias a Dios, pues nací en una familia creyente, con tíos creyentes, con abuelos creyentes. Y mis papás, ya desde muy pequeñito, ellos se dedicaban al ministerio de la iglesia. Primero, ellos eran líderes de jóvenes, ellos también fueron personas que también lideraban la congregación, no de una forma pastoral, porque había pastor, pero ya eran obreros de la iglesia. Así que para mí lo normal, desde que yo nací, pues era estar en ese ambiente. Y desde los 7 años en adelante, mis papás ya eran, incluso antes ya, estaban haciendo labor pastoral. Desde los 4 años, eso ha sido mi vida completamente y lo sigue siendo igual ahora que yo hago esa labor pastoral. Pero aún así, en mi vida ha habido circunstancias en las cuales yo no he experimentado el Evangelio de una forma plena y he vivido como lo estoy haciendo ahora tiempos de adolescencia, de juventud, he tenido que ir construyendo lo que ahora es mi vida. Y lo he hecho pues viviendo en una sociedad como es la española, completamente en contraria al Evangelio, donde lo normal era siempre estar rodeado de gente que no entendía el Evangelio, sino todo lo contrario, por lo que el impacto social en mí pues era fuerte porque estar rodeado. No es como otros países como en Estados Unidos, que puedes encontrar a muchas personas a tu alrededor que son creyentes y puedes hacer, como decimos en España, piña, puedes hacer unidad con ellos. Aquí estás completamente solo normalmente. Cuando estudias, lo normal es que seas el único estudiante que tiene evangelio, que seas creyente. En tu lugar de trabajo, igual, donde vives, lo mismo. Y gracias a la emigración latinoamericana, en España tenemos más gente creyente con la que podemos hablar, podemos relacionarnos y podemos hacer equipo. Si no fuera por la emigración latinoamericana, en España seguiríamos siendo tan pocos que sería muy complicado estar. Pero hay gente que sí vive conforme dice Efesios capítulo 2 versículos del 1 en adelante, muertos en sus delitos y pecados, como dice en el primer versículo que lo tenemos aquí. Sí que encontramos a personas así y seguro que muchos de ustedes también lo son o lo han sido. Personas que han vivido por sí mismas, que han vivido en esta condición de muerte espiritual, por así decirlo. Y es la realidad del mundo. Nuestro pasado o el pasado de alguno de nosotros es la realidad diaria del mundo. Una pregunta, ¿vosotros querríais volver a vuestra vida de antes, de conocer el Evangelio y vivir completamente separados de Dios? Entiendo que la mayoría dirán que no quieren volver en absoluto a ese punto. Y es normal, es absolutamente normal, porque no queremos vivir en ese estado de oscuridad, en ese estado de incertidumbre, de miedo, inseguridad, de búsqueda de lo vacío, de lo banal, pero así es precisamente como está el mundo. En Efesios capítulo 2 versículo 2 nos habla de ese estado de opresión del enemigo. Y el enemigo, que como dice la palabra, es ese príncipe de la potestad del aire, gobierna y oprime a las personas, las dirige, las manipula de una forma absoluta, escondida, oculta, incluso de una forma maestra, ¿entendés lo que quiero decir? Cuando hace que la gente piense que lo contrario a la palabra, lo contrario al Evangelio, lo contrario al plan de Dios, es lo perfecto que tenemos que seguir y es lo que se va a convertir y se ha convertido, por ejemplo, ya en la regla normal del mundo. Es el estado espiritual de estas personas, pertenecen al diablo. Su corazón no es de ellos. Su corazón está atrapado por el enemigo. Viven absolutamente en problemas físicos, absolutamente. No encuentran respuesta. Enfermedades incurables, enfermedades que vienen sin ningún tipo de motivo. Este es el estado de la sociedad y del mundo por causa del pecado.
¿Qué va a suceder después de la muerte? La gente no tiene ni idea. De hecho, normalmente no quieren ni pensar. Y lo que más les satisface suele ser nada. Será como quedarte dormido y ya está, dejarás de existir y no tendrás ningún problema. Pero, ¿de verdad esto es tan sencillo y es tan fácil? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Y qué va a ocurrir con las siguientes generaciones? ¿Cuál es el mundo que estamos dejando? ¿Cuál es el legado que damos a nuestros hijos? ¿Qué va a ocurrir con sus vidas? Esta es la naturaleza de las personas. Es su naturaleza. Versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La gente vive por esto. Y a veces es triste ver a los creyentes también vivir así. Viven, ellos quieren, ellos han creído, tienen su determinación personal, pero no abandonan esa naturaleza, no terminan de romper con ella. Vamos a decir que ellos están en un proceso, en un proceso. Pero es la naturaleza del ser humano, es la naturaleza del hombre y de la mujer. Efesios capítulo 2 versículo 3. Y este es el estado de estas personas que no son salvas. En segundo lugar, ¿qué es la salvación entonces? Ya hemos entendido qué es estar atrapados, oprimidos, qué es estar dentro del destino del infierno, pero ahora, ¿qué es ser salvo? Ser salvo es cambiar mi identidad, estado y pertenencia. Es decir, yo, ¿quién soy? No soy un hijo de Satanás, no soy su hijo, soy un hijo de Dios. Cambia tu identidad, ¿quién eres? Y ahora como hijo de Dios, ¿qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo puedo disfrutar? Es cambiar también mi estado. Yo no tengo que vivir oprimido por el enemigo, no tengo que vivir en el engaño, en la mentira y en la manipulación. Yo vivo en la libertad y en la verdad del Evangelio. Y no pertenezco finalmente a Satanás y a su reino. Yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, pertenezco al reino de los cielos. Es mi ciudadanía. Es alejarse del destino del infierno, de la potestad de Satanás y del pecado que me llevará a ese destino. La salvación es salir de esto, es cambiarlo absolutamente. Como vemos en los tres puntos, las tres flechas de abajo, salir de todo esto es la salvación, es la respuesta que yo encuentro en Cristo, solucionar los tres problemas. Es como el éxodo, no es estar esclavo por los designios de los egipcios, por sus pensamientos, por lo que les apeteciese. Salir de ahí es mi respuesta. ¿Y llegar a dónde? Al lugar que Dios ha establecido para nosotros. Ese lugar, como dice la palabra, que emana leche y miel, fructífera, buena, agradable, para nosotros donde vamos a encontrar respuesta. Romanos 8:2, salir de la ley del pecado y de la muerte a aquella que me da vida en el Espíritu de Dios, a través de la gracia en Cristo, mediante la fe en su obra. Salir de la ley del pecado y de la muerte, salir de ese punto para llegar a la gracia en Jesucristo. Juan 5:24, ¿qué es? Pasar de muerte a vida, salir de la muerte y entrar en la vida. Esto es salvación. Dentro del segundo punto, en segundo lugar, salir del pecado y de la muerte. Primero el pecado original, aquello que sucedió, que cambió al ser humano y cambió también parte de esa naturaleza. Digamos que distorsionó la imagen y la semejanza que Dios había puesto en nosotros y ahora el ser humano tiene esa tendencia al pecar constantemente, al pecar, al deleitarse en sí mismo, en buscar lo que es agradable o lo que le es interesante o satisfactorio. Salir del pecado original, salir de mi pecado, salir del problema espiritual ocasionado también por la idolatría que han llevado a cabo nuestros padres y nuestros abuelos, que causan un problema espiritual. Y esto es una realidad enorme.
en el mundo y en el campo. Personas las cuales sus familias han sido idólatras, han hecho brujería, etcétera, etcétera. Son personas que, aunque hayan sido sus padres, sus madres, sus abuelos, tienen graves problemas espirituales. Es una realidad en el mundo. Porque no es solamente vivir engañado por Satanás, sino es vivir deleitándote, buscando, desarrollando esa relación con el enemigo. Tiene esto. Por eso es un problema espiritual grave y es algo que hay que tratar con sanidad espiritual de una forma urgente. Si vosotros tenéis en vuestra línea familiar personas que han hecho idolatría, brujería, chamanismo, etcétera, hay que romper esa herencia. Hay que romper esa obra que Satanás ha estado haciendo en sus vidas. Tercer punto pequeño, salir de los problemas del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué es de lo que nos está hablando en estos versículos de Efesios? Primero resolvemos el problema del pasado, porque en otro tiempo anduvimos conforme la potestad del príncipe del aire. Pero, sin embargo, tenemos la respuesta en ese tiempo presente, en el cual ahora ya estamos teniendo la respuesta y la victoria. Dice en la palabra que aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos ha dado vida, nos ha dado la vida que tenemos ahora. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos en este momento, ya lo tenemos ahora resuelto el problema del presente, incluso más tarde el problema del futuro. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Es lo que Él hace de cara al futuro. Ya resolvió lo que ocurrió en un pasado, resuelve lo que ocurre ahora, resolverá lo que ocurrirá en un futuro, porque yo estoy dentro de la gracia, yo estoy dentro de ese momento en el cual yo estoy recibiendo toda respuesta. Es la resolución a mi problema absoluto. Tenéis ahí versículos para poder leer tranquilamente. Es resolver el problema final del infierno. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cosa que está hablando del futuro, porque es la obra que Dios hizo, pero que llegará pero está hablando del pasado, pero llegará en el futuro. Ahí es donde yo voy a estar. No ahora, pero es como si ya estuviera. En ese sentido, llegará el día y el momento en el cual yo parta con el Señor y yo pueda estar en su presencia, yo pueda estar al lado de Él, y esa es mi seguridad ahora. Es, en cuarto lugar, ¿por qué no recibo respuesta a la oración? Porque no entendemos cuál es la oración. De esto hemos hablado un poquito en el primer grupo que tenéis los vídeos a través en YouTube. Mateo 16, del 13 al 16. Leedlo en casa tranquilamente. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres como Juan el Bautista, otros como Elías, otros como Jeremías, otros como como cualquier otro profeta. Y tenía su parte de razón, porque en Jesucristo, en Jesús, se cumplen muchos de estos aspectos y cualidades de estas personas son cualidades que tenía Jesús. Obras de estas personas eran obras que tenía Jesús, pero sin embargo, Él no vino a esta tierra para hacer únicamente esto. Jesucristo vino para hacer una cosa. ¿Cuál es? Para ser Cristo. Ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ningún profeta es Cristo. Solamente Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él es aquel, como hemos leído, que me ha sacado desde nuestra muerte y nuestro pecado y nuestro destino del infierno. Nadie puede hacer eso, nadie lo ha hecho, ni nadie lo hará otra vez. Solamente es la obra de Jesucristo. Por eso tenemos que entender, Jesús no es solamente un maestro, un hacedor de milagros, no es solamente un agente de cambio social, no es un religioso, no es un libertador político social. Jesús
Es el Cristo, el único Cristo. Él que estaba profetizado, Mesías, desde el comienzo de los tiempos, y nos remontamos a Génesis capítulo 3 cuando te habla de la simiente que pisará y aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Por qué no recibo respuesta a mi oración? Porque nosotros seguimos pensando cómo, conforme nuestras circunstancias sociales, pensamos con misticismo, pensamos en cosas que me apetecen y quisiera tener, en mi humanismo, en mi emoción, pero no oramos con el poder, no oramos con la determinación que Dios nos ha dado. Leed el capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, leedlo tranquilamente, lo digo en serio. Vais a encontrar la respuesta. Orad conforme el reino de Dios. Orad entendiendo que Dios ya sabe vuestras necesidades. Obrad conforme está en su corazón. Tomad el Padre Nuestro no para repetirlo, sino para que veáis cuál es el contenido de esa oración. ¿Por qué no tengo respuesta en mi oración? ¿Por qué no tengo respuestas a veces en general? Porque a veces me olvido de quién es Jesús, de que Él es el Cristo, Él es profeta, sacerdote y rey, aquel que ha solucionado el problema del pasado, presente y futuro. Quinto, ¿qué debo entender sobre la salvación? Es la seguridad. Cristo, como verdadero profeta, sacerdote y rey, me ha dado una respuesta total. Él es el verdadero profeta que me lleva otra vez a estar con el Padre, a recomponer, restablecer nuestra amistad, nuestra relación, como dice la palabra. Él es el verdadero profeta porque es el único que ha sido dado a nosotros en el cual podemos ser salvos. Camino, verdad y vida. Pero además también es el verdadero sacerdote. Él es el verdadero sacerdote. ¿Por qué? Él es aquel que limpia el pecado del pueblo. Y él también es el verdadero rey. Luego leéis los versículos. Quizá alguno pueda estar mal por la velocidad de escritura, pero buscándos. Él es el verdadero rey porque tiene la autoridad y la potestad para pisar la cabeza de la serpiente, para derrotar al enemigo, para destruir su obra en nuestra vida. Por eso nuestra oración, y volviendo un poco al punto de antes, tiene que estar aquí. Yo a través del nombre de Jesucristo tengo el poder y la autoridad para no ser engañado, para derruir las obras de Satanás en mi vida y para también derruirlas a través, alrededor de mi familia. Jesús, el Cristo, es quien quebró la oscuridad. Génesis 3:15, que en medio del problema, de la separación, del desastre y el drama en aquel momento y de las consecuencias del pecado y la separación, ¿qué es lo que dice Dios? Aún así, yo os voy a dar la respuesta porque vendrá aquel, la simiente, el hijo de la mujer, esa simiente en singular, concreta, que va a pisar la cabeza del enemigo. Es Emanuel, Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá un niño y le pondrán por nombre, ¿cuál es? Se llamará Emanuel. No, pero se llama Jesús. No estamos entendiendo. Su nombre, su esencia, que eso en el mundo judío veterotestamentario tenía una gran importancia y también neotestamentario. El nombre, que era parte de su esencia, de su interior, ¿cuál es? Él va a ser Emanuel. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a ser Dios con nosotros. Literalmente, Dios con nosotros. Porque Cristo es Dios. Así que, hermanos, para terminar, tened seguridad de la salvación. Cuando ya hayáis recibido la respuesta de Jesucristo, hayáis con fe recibido esa gracia y por lo tanto habéis sido salvos por la obra de Jesucristo, tenéis que guardar esta seguridad. Para esto vamos a leer dos versículos. Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Resumido, Juan, en su primera carta que escribió, nos da la respuesta. Si yo tengo a Cristo, tengo la vida, porque Cristo es la vida. Aquí hablando del Hijo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo voy a perder la vida? Pues nadie me la va a quitar. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo. Porque yo he creído en Él, tengo fe en su obra. Yo ya soy salvo. Él ha venido a mí, me ha cambiado, ha renovado mi interior y yo ya estoy en ese proceso de santificación. Ay, pero es que me he portado mal. No hemos dicho que Jesucristo soluciona el problema del pasado, presente y futuro. Ay, he cometido un error. Claro que cometeremos errores y meteremos la pata y haremos cosas y nos equivocaremos. Pero simplemente el arrepentimiento. Dios perdona nuestros pecados y nuestras circunstancias. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? Por gracia. ¿Cómo recibimos esta gracia? Por medio de la fe. Esto es algo que podemos nosotros luchar, trabajar, esforzarnos, ganarlo, mantenerlo, guardarlo. No. Esto es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Si tú tienes fe, tienes respuesta. Que nadie venga a quitarte la tranquilidad de esto. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que os podáis aferrar a esta respuesta, para que podáis vivir dentro de esta bendición. No os olvidéis de esto, no os olvidéis de quiénes sois en Cristo Jesús. No os olvidéis quién os ha dado respuesta. Romanos capítulo 6 dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, hermanos, tened seguridad en esta obra preciosa del Evangelio, que tengáis la respuesta absoluta aquí dentro. Dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano y hermana, tu fe es suficiente para salvarte. Esa salvación no es únicamente un hecho futuro que llegará, es algo que tiene un impacto en presente, en pasado, presente y futuro. Y ese impacto en el pasado es limpiar lo que ha ocurrido, es restaurarnos a nosotros para que hoy seamos una nueva criatura y empecemos esa andadura de vida como hijos de Dios. Y que lo que pueda ocurrir en un futuro, problemas, equivocaciones y circunstancias, ya están en la cruz. Por eso Juan 19:30, Jesucristo, las últimas palabras que él pronunció en la cruz fueron: consumado es. La obra ya está hecha. Así que, hermano, no tienes que hacer obra, no tienes que esforzarte, no tienes que luchar. Simplemente ten fe y recibe gracia. Y deja que Dios obre en tu vida y a través de tu vida. Señor y Padre, gracias porque hemos recibido esta respuesta sobre todas las respuestas que podemos llegar a encontrar. Primero, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza, que en medio del pecado, segundo lugar, tú nos diste esa respuesta futura y que a través de Cristo lo tenemos todo. A través de Cristo podemos salir de esa circunstancia en la cual estábamos
oprimidos por Satanás. Sin embargo, ahora somos libres en ti. Señor, danos la gracia para seguir enraizando en tu palabra, para seguir limpiando toda área en nuestra vida y para vivir conforme el Evangelio y no conforme esa mentira, el engaño de Satanás, que quiere cambiar el designio de nuestro corazón y de nuestras intenciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.